Acá voy a tocar cosas puntuales con lo que tiene que ver la nutrición y la pandemia de la COVID-19, ¿no? Ya todo el mundo sabe que el COVID-19 es una enfermedad que está causada por el coronavirus, el SARS-CoV-2, y que no solamente se traduce en una enfermedad pulmonar, es decir, que va a afectar los pulmones, sino se sabe que hay una afectación sistémica, ¿no? Hay todo un componente inflamatorio que repercute más en la parte respiratoria, pero que va a todos nuestros órganos y a todo nuestro sistema corporal, ¿no? Sobre todo por esa gran respuesta inflamatoria que tiene el COVID, que es una respuesta llena de sustancias que van a inflamar a varios órganos, a los músculos, al cerebro, a la parte hematológica, a la parte renal, ¿no? Por eso la dificultad hay veces en el manejo y la necesidad hay veces de los pacientes de que tengan una adecuada nutrición para poder de alguna manera soportar o tolerar este embate de esta enfermedad que es tan, que puede llegar a ser tan catastrófica, ¿no? Pero también reconocer que hay el 80%, según los estudios de cómo se comporta o de la presentación clínica, de esta enfermedad que va a yacer en una situación mucho más leve o moderada y que incluso los pacientes no meritan estar hospitalizados, pero que sí ameritan de alguna manera un tratamiento de soporte, ¿no? Un tratamiento que al no haber hasta ahora un tratamiento específico del SARS-CoV, o sea, no hay una pastilla antiviral para este virus, pues todo lo demás tiene una gran importancia a la hora de manejar a un paciente y una parte de ello es justamente la parte nutricional, ¿no? El soporte nutricional a veces es tan importante como el soporte respiratorio que se da en estos pacientes. Y así es como la pandemia de la COVID-19 ha desnudado dos problemas o dos mini pandemias, diría yo, silenciosas que estaban en medio de nuestra sociedad, que es la obesidad y la desnutrición. Si ustedes se dan cuenta, tanto la obesidad como la desnutrición, que es ambas caras de una misma moneda, que es la malnutrición, ya sea la malnutrición por exceso, la obesidad o por defecto, la desnutrición, es algo que es bastante prevalente en nuestra población y eso ha hecho que este SARS-CoV cobre mucho más importancia en estos pacientes que padecen estos factores de riesgo, porque son signos de agravamiento. Si un paciente es obeso o tiene los parámetros de obesidad, esa obesidad no solamente se traduce en cambios corporales, en que yo me vea en una constitución un poquito más gruesa o un poquito mayor, sino que esa grasa o esa adiposidad que carga el paciente tiene características inflamatorias. O sea, ya se ha notado que el paciente obeso se va, así como yo he puesto ahorita, como una llama, se va a prender más, se va a inflamar más y por lo tanto va a estar más vulnerable a tener la infección y así también hacer las formas más severas de la infección. Mientras que el desnutrido más bien es el paciente que no tiene, digamos, la capacidad de defenderse o de responder bien. La mayoría de anticuerpos tiene componente proteico, entonces si es un desnutrido que no tiene poca cantidad de reservas proteicas, pues sus células que son productoras de anticuerpos, las mismas células linfocitarias se van a encontrar muy, muy menguadas y por lo tanto la respuesta va a ser bastante ineficiente. Hay que reconocer quiénes somos los obesos, ¿no? Hay que reconocer quiénes estamos en la carga de obesidad y para esto ya existe lo que se llama la forma de diagnosticarlo. Y esto está de acuerdo con dos parámetros importantes que se utilizan, que es el peso y la talla. Uno tiene que saber su peso y tiene que saber su talla, ¿no? El índice de masa corporal, que es el parámetro por lo cual los profesionales de salud definimos obesidad, tiene que ver, como lo he colocado ahí, el peso sobre la altura de la persona o la talla al cuadrado. Es decir, cualquier persona puede saber su índice de masa corporal. Ahí le pongo el ejemplo, por ejemplo, si alguien pesa 70 kilos y mide 1.65 metros.
la talla siempre para esta fórmula de índice de masa corporal tiene que estar en metros, no en centímetros. Por eso es 1.65 metros. Y entonces ahí el índice de masa corporal es el peso sobre 1.65 por 1.65. Y eso, la calculadora, que es tan buena, que la tenemos todos, nos va a arrojar un índice de masa corporal de 25.4. Y si nosotros vemos la escala, vemos que 25.4 todavía no está en la escala de obesidad. Pero si esa persona de 1.65 pesara 75 o 76, entonces ya alcanzaría los 30 o un poco más de índice de masa corporal y ya se le cataloga de obeso. Por eso incluso ahora que hacemos telemedicina, impulsamos mucho al paciente que conozca su peso, que sepa cuánto está pesando, porque tanto las variaciones como en exceso como en defecto va a llevar a que directamente el médico o la nutricionista ya sepa que está viendo un cambio en la composición corporal de la persona y se tome intervenciones a seguir. Obviamente una obesidad de grado 4, de grado 3, perdón, es cuando ya el índice de masa corporal supera los 40 y no crean que es poca la población que se encuentra en esta situación y obviamente eso hace que la persona tenga más problemas, sobre todo cuando enfrenta cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el SARS-CoV o COVID-19. ¿Qué se ha visto con la obesidad y COVID-19? Que hay un riesgo significativo de falla respiratoria. Obviamente con mayor peso, menor posibilidad de un adecuado, trabajo muscular y trabajo respiratorio. El paciente entra más rápido en falla respiratoria. Es una persona que tiene una inflamación de bajo grado. El tener grasa significa que estamos un poquito inflamados constantemente y eso hace que nos agotemos nuestros recursos inmunitarios y que seamos más vulnerables a ciertos agentes nocivos como vienen a ser los virus. Por eso es que la obesidad es un factor de riesgo para tener una enfermedad viral, incluyendo el COVID-19. Un mayor riesgo de que esa enfermedad se vuelva severa y que podamos requerir unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando nos infectamos, que tengamos mayor trastornos metabólicos, que el paciente, aunque era obeso y de repente no era diabético, frente a una enfermedad con la carga inflamatoria, bote un montón de azúcar a la sangre y se convierte como un diabético o termine ya despertando la diabetes que tenía. O que carga muchos triglicéridos, mucho colesterol, y que todo eso repercute en una mala respuesta frente a una enfermedad, por lo tanto, una mayor mortalidad. Pero también tenemos otro caso, porque cuando nosotros decimos, ok, diagnosticamos a un paciente de obeso de acuerdo a su índice de masa corporal, no solamente ahora involucra el tener un índice de masa corporal alto, sino también qué constituye esa persona, verla cuál es su composición por dentro. Por ejemplo, acá les pongo dos personas. Ambos miden 1.70 metros, ambos pesan 86 kilos, y ambos dan, por lo tanto, un índice de masa corporal de 30, ¿no? Pero cuando se mide la grasa corporal, que eso sí lo hace por bioimpedancia una nutricionista, o por otros métodos, ve que la grasa corporal del individuo o sujeto 1 es de 9%. Y si vemos un poco la parte fenotípica, vemos pues, que es un individuo que en realidad pues, está lleno de fuerza y de músculo, ¿no? Y por el otro lado tenemos a la persona que tiene el índice de masa corporal 30, pero su índice de grasa corporal es de 35%. Eso significa que tiene bastante porcentaje de grasa en su cuerpo y a eso se le llama obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene más grasa que músculo. Y una persona, si tiene más grasa que músculo, se comporta incluso peor que un obeso, digamos, normal, que tenga una proporción parecida de grasa y de músculo. Pero si es un obeso sarcopénico, que es mucho de los pacientes que caen en obesidad, que principalmente es a raíz de la grasa y no del músculo, pues el paciente va a tener un menor performance tanto inmunológico como metabólico por la pérdida muscular.
Por eso es que el músculo se vuelve un órgano vital a la hora de hacer objetivos nutricionales, porque es un órgano importante para mantener la inmunidad de nuestro organismo y para mantener nuestro metabolismo. Y ya sea por la obesidad o por el envejecimiento, este músculo se va a encontrar constantemente amenazado en su capacidad óptima, ¿no? Entonces, si un paciente es obeso o un paciente envejece, es decir, pasa los 45 años, o si el paciente está desnutrido, va a tener sarcopenia, que ya es un tema que lo han tocado previamente, muy importante, y el paciente va a perder músculo. Y al perder músculo va a perder vitalidad y va a perder toda una serie de sustancias que nos ayudan a mantenernos saludables. ¿Por qué? Porque si ven ahí, tenemos a dos personas, una utilizando un bastón, otra sin utilizar el bastón, como diciendo que está en mejor estado. Y si ven el lado en la cual se ve a la persona saludable, sin bastón, vemos cómo está su músculo. Su músculo, un músculo en buen estado es un músculo que tiene muy buena regeneración. Digamos, no se perjudica frente a cualquier lesión. La cantidad de grasa, esos puntitos amarillos, son muy pocos. El músculo dentro de sí mismo va a guardar muy poca grasa, va a estar constituido enormemente de la fibra muscular. Y si vemos las cositas verdes son las mitocondrias. Y uno dice, bueno, ¿y qué sirven las mitocondrias? La mitocondria es lo que da el oxígeno al músculo y lo que lo mantiene saludable. Entonces, al tener un buen músculo, vamos a tener una buena oxigenación, vamos a tener una buena capacidad de generación y vamos a tener menos cantidad de grasa, que es lo característico de la inflamación. Mientras si tenemos por el otro lado a una persona que es obesa, sarcopénica o que es muy mayor, va a tener un músculo muy deteriorado, con muy poca capacidad de generación, incluso muy lleno de grasa dentro del propio músculo. Es decir, cuando ya incluso la grasa se mete dentro del músculo es mucho más perjudicial. Y obviamente va a tener muy pocas mitocondrias, a haber muy poca capacidad de oxigenar ese tejido. Entonces, la importancia a la hora de mantener un sistema de defensa o de mantener un sistema nutricional es siempre el objetivo, el cuidado muscular, ¿no? Que se hace a través también de la nutrición. Y la otra cascada importante que tenemos que conocer es la cascada de la desnutrición. Cuando yo me encuentro desnutrida, ¿no? Yo voy a ser vulnerable a las infecciones. Y si viene una infección, me va a empeorar ese estado. ¿Por qué? Porque al no tener yo las suficientes energías, pues, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a usar las reservas. O sea, yo uso las reservas. Y adivina dónde están las reservas de la mayoría de energía. Está en los músculos. El músculo comienza a botar glucosa, a botar azúcar que se necesita para que funcionen los órganos, a raíz de la poca ingesta o de las pocas energías que tenemos, y comenzamos a gastar nuestras reservas. Y entonces nos quedamos con menos reservas. Además, al tener una desnutrición, los glóbulos blancos, que son nuestro sistema de defensa, están muy afectados, sobre todo un tipo de glóbulos blancos que se llaman los linfocitos. Al no estar adecuados bien esa nutrición, entonces esos linfocitos no actúan bien. Y estos linfocitos son los más implicados a la hora de defendernos contra los virus. Entonces, al no estar bien desnutridos, vamos a tener mala respuesta por los linfocitos y va a ser muy proclive a que entren los virus y que estos virus actúen con más fuerza. Y que va a haber más un retardo en la recuperación y hay una mayor tasa de complicaciones. Por eso es vital, cuando un paciente se enfrenta contra un problema como una infección viral, sobre todo de la que conocemos como COVID-19, pues inmediatamente prestemos atención a la parte nutricional, porque va a haber múltiples puertas de entrada. Yo le digo factores, pero en realidad son como puertas de entradas para cuál vamos a entrar a complicarnos nutricionalmente cuando tenemos COVID. Una cosa importante que da el COVID es que la mayoría de casos, no digo todos, pero la mayoría de casos, sí, el paciente se enfrenta a perder el olfato y a perder el gusto. Creo que incluso
¿Quién no ha escuchado todos los casos que dicen de que al perder el olfato o al perder el gusto puede ser un síntoma de COVID? Y lo es. Pero con eso va a hacer que el paciente tenga menos apetito. ¿Por qué? Porque al ingerir los alimentos no le siente el sabor, ¿no? O la idea misma de tener apetito tiene que entrar a través de los sentidos y entra a través del olfato. Por eso va a haber una menor ingesta. Además, también el virus nos produce trastornos gastrointestinales, como vienen a ser la diarrea o las náuseas, y entonces no vamos a tener mucho apetito o incluso vamos a ver que las comidas nos caigan mal, o hay veces algunos fármacos pueden empeorar eso, es en ese sentido. El mismo encamamiento, el mal concepto de que, ay, estoy con enfermedad, me echo a la cama. Si uno se echa a la cama, inactiva más al músculo y al inactivarlo más, lo está perjudicando más con la inflamación. Por eso es importante que de todas maneras, aunque estemos enfermos, tengamos algún tipo de actividad, que no nos encamemos, ¿no? Incluso esto se hace a nivel hospitalario. A nivel hospitalario ya tratamos de que el paciente no permanezca en cama, que comience a sentarse, a salir de la cama, una vez que el paciente está obviamente estable, ¿no? Y si está en casa es porque no hay una inestabilidad que le obliga a que el paciente permanezca en estado de encamamiento. Va a haber una inflamación y al haber una inflamación por el COVID, ya sea que tenga o no tenga fiebre, va a producir un estado de destrucción. Inflamación es igual a destrucción. ¿Y qué destruye? Destruye nuestras reservas. Entonces, hay que tener muy en claro que tenemos que reponer esas reservas que se están destruyendo. O sea, si estamos inflamados, vamos a tener que comenzar a pensar que tenemos que ingerir energía para de alguna manera contrarrestar esa destrucción, contrarrestar esa sarcopenia por el encamamiento, ¿no? Entonces, energía y actividad, energía y actividad. Muy claro, los pacientes que, por ejemplo, tienen disfagia, que es una capacidad para deglutir, una poca capacidad para deglutir, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que han sido intubados y ya están en procesos de recuperación, o en pacientes en los cuales la enfermedad o la fiebre los ha debilitado mucho y tienen mucha dificultad para deglutir. En eso tal vez considerar pues suplementos líquidos o medios espesos o comidas más blandas, pero que tengan una buena cantidad de calorías, ¿no? Porque todo ello es importante considerar a la hora de crear las intervenciones que llevan a que el paciente mejore su nutrición estando con COVID. El concepto que debemos conocer es desnutrición relacionada a enfermedad, y eso es lo que produce el COVID. El COVID produce una desnutrición, incluso en pacientes con obesidad. Algunas recomendaciones importantes que se da ahora que estamos en un periodo de confinamiento es no solamente saber qué se debe hacer cuando uno tiene COVID, sino el COVID ha producido que estemos en confinamiento, que estemos más en casa y que eso está trayendo también cambios importantes en el peso del paciente. La mayoría de veces está yendo a un sobrepeso o a inicios de obesidad. Entonces, las primeras recomendaciones que están haciendo todos los expertos en nutrición es que con el confinamiento no puede haber un incremento de peso, al menos no en pacientes que tienen peso normal o que estén llevando a un sobrepeso o una obesidad. Entonces, el COVID-19 tiene que crear una conciencia en todos los pacientes confinados, en todas las personas confinadas, que tiene que haber una adecuada alimentación y una adecuada actividad. Se recomienda por lo menos 1 hora de actividad física, de cualquier tipo, ¿no? Que sea 1 hora de actividad o una rutina de actividad física diaria para que de alguna manera haya un movimiento muscular. Y a nivel de alimentación, yo les pongo que pues no comencemos a pensar que la comida o ver videos en Netflix es el método de distracción, porque eso sería sedentarismo más comer, y sobre todo comer comidas snacks, así que llevan solamente a incrementar el peso. La comida no es el método de distracción. En el confinamiento tenemos que crear pues planes recreativos, activos, que no tengan que ver directamente con el hecho de comer. Planificar los menús semanales, o sea, es un buen hábito el crear menús de cada semana y que esos menús sean unos menús saludables. Hay veces hay que pensar en la comida, pero con el hecho de construir un menú saludable en toda la semana y mediante la cocción saludable, que es evitar constantemente la fritura.
utilizar la cocción por plancha, la cocción por vapor, por hervido, por el uso del horno, pero eso es lo más importante. Y utilizar las grasas más saludables para la alimentación, que es el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva es una de las grasas principales. ¿Hay que comer proteínas? Sí, hay que comer proteínas. Las mejores proteínas son proteínas relacionadas con lo que vienen a ser los huevos o alimentos proteicos derivados de los animales, pero que no deben ser principalmente muy grasosos, tienen que ser poco de grasa, por eso se llama carnes magras, que pueden ser el pescado, algunas carnes blancas, obviamente, con poca grasa. La carne roja se puede consumir, pero pues en poca cantidad, una vez por semana. Las menestras tienen proteínas, a saber combinarlas, ¿no? Incluyendo también de repente una porción de huevo o una porción de proteínas, y la mitad del plato, que ahí se ve en chiquito, deben ser por vegetales o hortalizas. Eso es lo que debemos consumir bastante, porque ahí están los antioxidantes, ahí está la fibra. Y el otro cuarto del plato debe ser por los carbohidratos, que pueden ser carbohidratos integrales. Ahí principalmente se prefiere todo lo que vienen a ser los tubérculos, el camote, la papa, ¿no? Esos tipos de tubérculos, o si no, pues la quinoa, ¿no? Que también, además de proteínas, tiene carbohidratos, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que se hace para, en primer lugar, la parte de prevención, ¿no? O sea, el confinar, que es prevenir que nos contagie, no nos lleva a que también tengamos un hábito de vida no saludable, como viene a ser el sobrepeso. Ya en la intervención nutricional, netamente tenemos que hacer una evaluación. Todo paciente con COVID necesita una evaluación nutricional, ya esté en casa, que es a donde me voy a dirigir principalmente la charla, una estimación de los requerimientos nutricionales y una monitorización de los mismos. O sea, hay que hacer un seguimiento, no es solamente dejar una prescripción nutricional, sino hacer un seguimiento o una monitorización. Lo primero es decir que si un paciente tiene un bajo peso, por eso pongo índice de masa corporal, pero principalmente el paciente tiene bajo peso, un bajo peso, si ha perdido peso en los últimos 3 meses, o si tiene una ingesta reducida, que acá les he puesto bien claro, es preguntar cuánto el paciente deja de su porción normal o deja del plato. Si yo le sirvo un plato y el paciente come la mitad, eso es notoriamente una ingesta reducida. Entonces, todo paciente que está comiendo poco, que tiene bajo peso o que ha comenzado a perder peso en los últimos 3 meses, ya es un paciente o en riesgo o en desnutrición y amerita ser intervenido, sobre todo si está con COVID-19. Inmediatamente hay que intervenir. ¿Y cómo se puede intervenir? Pues calculando sus calorías y sus proteínas. Ahí sí les digo que la cantidad de calorías, no crean, es alta, ¿no? Te pongo rango entre 25 a 30 kilocalorías, que obviamente eso ya después lo traduce la nutricionista, 25 en el caso que sean obesos y 30 en el caso que sean de bajo peso desnutridos, pero que tengan que tener una buena cantidad de proteínas. Mucho cuidado con los pacientes que han estado en semiayuno, es decir, que recién consultan al médico y varias veces me ha pasado que me han dicho, doctora, ya ha estado una semana sin comer o ha estado comiendo muy poquito. Hay un síndrome que se llama el síndrome de realimentación, que es, y se los digo para que tengan cuidado de que el seguimiento nutricional tiene que ser con un personal sanitario, un médico y una nutricionista, porque existe el síndrome de realimentación. Es cuando digo, ok, el paciente se está recuperando, entonces ahora vamos con todo y le damos con toda la comida y lo único que hacemos es producir este síndrome que le puede llevar a una complicación cardíaca, aunque no lo crean importante. ¿Por qué? Porque si el paciente está comiendo poco y yo de plano después lo voy a duplicar o le voy a triplicar las calorías porque el paciente ya puede ingerir más, nada más, le estoy cambiando el metabolismo en forma muy brusca y le voy a consumir una serie de minerales y de elementos que hay en la sangre en forma tan brusca que le puede ocasionar un problema, ya sea cardíaco o un problema renal. Así que hay que tener cuidado con los pacientes que han estado comiendo poco mucho tiempo. No se puede subir así bruscamente las calorías de un paciente.
que ya está muy desnutrido o ha estado desnutrido. Por eso la importancia de la consulta nutricional. Hay que darles más tiamina, que es la B1, en pacientes que están en recuperación nutricional. Hay que dar un requerimiento de vitamina D, que a veces se puede conseguir solo con la dieta. A veces no es necesario un requerimiento, digamos, de compra farmacológica de vitamina D. 800 unidades de vitamina D se puede conseguir con la dieta. Si no se consigue con la dieta, pues bueno, habrá que dar suplemento. Hay que dar suplemento de magnesio, fósforo y potasio, eso se ve también con los alimentos, y de zinc. El caso del zinc sí considero que en pacientes que de repente tienen muy poca ingesta porque todavía no pueden consumir grandes cantidades de volúmenes, de repente sí van a encontrar déficit y a veces ha sido necesario recetarles zinc aparte, ¿no? Pero ya esto lo hacemos con el paciente una vez que se ve cómo pues él lleva sus dietas, cómo lleva su nutrición. Adecuado aporte de grasas. Las grasas no deben ser muchas ni pocas. Hay que tener mucho cuidado con las grasas. ¿Por qué? Porque hay muchos nutrientes, ya fórmulas, digámoslo así, que se han vendido, que se venden, que son para pacientes respiratorios, o sea, que incluso tienen el nombre relacionado a un problema del pulmón o el nombre relacionado a un problema respiratorio. Ojo, esos suplementos han sido creados para pacientes que tenían problemas respiratorios crónicos específicos, fibrosis quísticas, etcétera. No han sido creados para pacientes con COVID-19, ¿no? En esta pandemia he visto a veces mucho uso inadecuado de esos suplementos hechos para problemas respiratorios crónicos y que no es el caso de estos pacientes. Y estos están a base o están hechos de grasas especiales, pero con un, digamos, consumo, con una distribución mayor de la que necesita cualquier paciente. Entonces, más bien lo estamos llenando de grasa y lo podemos inflamar. Ojo a la hora de usar suplementos nutricionales. Ahí sí es importante hacerle la consulta al médico, a la nutricionista, si realmente es importante. Lo otro es no llenarse de antioxidantes. He visto mucho uso de vitamina E y siempre me preguntan, doctora, ¿puedo utilizar esta vitamina? La vitamina E, que es una vitamina antioxidante, es una vitamina que no se debe usar en exceso porque trae perjuicio hepático y perjuicio cardíaco. Entonces, realmente en las comidas podemos encontrar un buen aporte de vitamina E y no es necesario suplementarlo o adicionarlo. Y hay que tener mucho cuidado con la hipervitaminosis, porque a veces por querer mejorar la nutrición no lo hacemos en forma adecuada y más bien podemos causar daño. Igual sucede con el selenio o el hierro. Particularmente la suplementación de hierro en pacientes que están con un proceso agudo, una infección aguda, pues no es lo recomendable, ¿no? No es lo recomendable porque puede tener mayores consecuencias a nivel inflamatorio. Lo que sí, en muchos pacientes en los cuales ha habido una sobreinfección, es decir, han tenido COVID-19 y han tenido probablemente también una infección bacteriana y por eso han requerido antibióticos, pues a veces le cambia mucho la flora. Ojo, en realidad el uso de probióticos es a veces cuestionable o hay veces hay que de repente consultarlo con el médico porque en realidad estos no tienen una digamos, una validez todavía en el uso del COVID-19. Los alimentos prebióticos, que es otra cosa, son alimentos que justamente alimentan, por así decirlo, o nutren a la flora o a la bacteria buena o a la flora microbiana intestinal. O sea, es como que el alimento a las bacterias buenas, a las bacterias que mantienen nuestro intestino en buen estado. Y eso más bien sí nos ayuda. Hay que conocer qué alimentos son los prebióticos y estos alimentos son los que les traigo a continuación. El tomate, la alcachofa, la cebolla, el ajo, el poro, el espárrago, ¿no? Los frutos rojos, el plátano, la avena, las menestras, son alimentos prebióticos y más bien en pacientes que han necesitado usar antibióticos, pues es muy importante para mantener la flora bacteriana. Pero aquella que es normal, ¿no?
Siempre la intervención nutricional es algo dinámico que obliga siempre a reevaluar al paciente, es decir, yo le doy un requerimiento de calorías, de proteínas, pero si el paciente no lo consume, pues tengo que volver a reevaluarlo, reevaluar la dieta o considerar que el paciente va a necesitar un suplemento nutricional. Un suplemento que ya tenemos varios tipos de suplemento en el mercado, pero lo que más importa es que la dieta del paciente muchas veces tiene que llegar a ser mixta, parte alimentación natural y parte con suplementos, sobre todo cuando el paciente está en el proceso más agudo en el cual realmente come bien poco, ¿no? Estos suplementos se prefieren que sean líquidos porque de alguna manera son mejor tolerados en un paciente con una infección severa, pero tienen que ser hipercalóricos e hiperproteicos porque le tengo que dar una buena cantidad de calorías. Ojo, para que el paciente no use sus reservas, le tengo que dar calorías y le tengo que dar proteínas. Por eso que el suplemento que utilizamos son suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, sobre todo en pacientes desnutridos, y a ello asociarlos a una buena hidratación, porque eso sí se ha hablado bastante, ¿no? Un paciente con COVID-19 es un paciente muy propenso a deshidratarse y realmente la cantidad de líquidos que a veces necesitamos no es solamente pues 3 o 4 vasos de agua, a veces necesitamos 6 a 8 vasos de líquido, dependiendo obviamente del peso y la estatura del paciente, pero más o menos es una cantidad razonable para mantener un buen estado de hidratación. Estas serían las principales recomendaciones que yo hago en los pacientes con COVID.